lugar, dar las gracias a Fernando Álvarez, autor del libro que hoy vamos a presentar, La Cólera de Dios, el terremoto de 1755 en Trigueros, Huelva, por la gentileza que ha tenido en invitarme a hacer esta breve introducción, porque lo importante son las palabras suyas, que nos cuente cómo surgió la obra y cómo la ha planteado. Pues muchas gracias por invitarme a hacer esta presentación. Este libro forma parte, es editado por el Ayuntamiento de Trigueros y es el primer número de una colección que ha iniciado el Ayuntamiento de Trigueros, que se llama Huellas de Trigueros, en la que pretende dar a conocer el patrimonio que tiene o la historia que tiene el municipio, principalmente centrado en el patrimonio documental y poner en valor el archivo municipal principalmente. El primer contacto que tuve con Fernando fue allá aproximadamente hace 2 años, que vino al Archivo Histórico Provincial, el centro que yo dirijo. Yo me llamo Luis Carlos Gómez, en primer lugar, he empezado sin presentarme, soy el director del Archivo Histórico Provincial, y Fernando vino hace 2 años precisamente buscando qué fuentes documentales podíamos tener en el archivo para un tema de investigación que estaba tratando en ese momento y que quería realizar una publicación. Venía buscando las fuentes documentales que sobre el terremoto de Lisboa pudiera existir en el archivo. La primera impresión que tuve de Fernando, espero que no se enfade, ni los familiares o amigos, fue de un poco como diciendo, ¿este hombre está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que me dice? Por el ofrecimiento que nos hizo, que es un ofrecimiento totalmente inusual para un mundo tan materialista como el que estamos. Él se prestó, me decía que tenía tiempo libre y que él podía colaborar con el archivo si nosotros lo veíamos adecuado para cualquier trabajo que dispusiéramos de descripción de fondos, de digitalización, y se puso a nuestra disposición para ese tipo de trabajo. Ya os digo que eso es muy inusual, que haya alguien que se ofrezca de forma altruista a dedicar su tiempo a trabajar para una institución pública que conserva el patrimonio documental, que es patrimonio de todo, pero es bastante inusual. Entonces, ese primer impacto que me causó ese ofrecimiento, pues la conversación relativa al tema de investigación, pues le fui sacando información, digo, a ver si esa cordura que creo yo que a lo mejor no la tiene todas consigo, pues verdaderamente es una cordura real y es un ofrecimiento que se puede aprovechar. Y entonces él me estuvo comentando parte de su currículo, que había estudiado Historia, Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, que se había diplomado también en Derecho por la UNED, que era funcionario de carrera del Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento y que había prestado servicios en diferentes administraciones, tanto locales, entre ellos el Ayuntamiento de Trigueros, como del Estado y de la Junta de Andalucía. Me mencionó a mi mujer, que había sido compañera suya de trabajo en la delegación de gobierno cuando trabajaba en el servicio de administración local, ¿no? De administración local. Entonces, ya con todas esas pistas, digo, trabajó en el Ayuntamiento de Trigueros de secretario, algo de cordura tendría que tener. Yo conocí a la archivera, a una persona que trabajaba en el archivo de Trigueros durante un tiempo, a mi mujer, lógicamente, la conozco también, como no la había conocido. Entonces ya fui tirando del hilo y le pregunté sobre Fernando, y todos coincidieron en decirme que era una persona muy seria, una persona, bueno, tampoco es cuestión de lanzar, pero me dijeron que era un trabajador muy bueno, una persona muy seria y que el trabajo que iba a realizar pues sería bastante científico. Nosotros le proporcionamos, en el archivo en ese momento, las fuentes documentales que tenemos del terremoto de Lisboa son muy escasas. Podemos consultar algo dentro de la documentación notarial, algún testimonio que pudiera haber en la documentación notarial, pero sí tenemos un pequeño resumen que se realizó en la época sobre los sucesos del terremoto. Me gustaría leeros una página, he traído aquí una copia en color de la primera página de ese resumen, y me gustaría leeros el comienzo de ese resumen que lo que pone es en manifiesto qué pasó ese día, el día 1 de noviembre de 1755. Al día siguiente fue cuando se hizo esta nota. Es muy impactante y nos pondrá en relación al trabajo que ha hecho Fernando. Dice el documento lo siguiente. Dice, ayer, día de Todos los Santos, se experimentó en esta villa un espantoso terremoto, el mayor que han conocido los mortales en España y en sus provincias occidentales. A las 9:52 de la mañana se dejó sentir un ruido subterráneo acompañado de un temblor o vaivén de la tierra,
tan violento que pareció haberse roto sus ejes. En el tiempo de su larga duración, que fue de 7 a 8 minutos, se vieron en el suelo los mayores edificios, y los que no cayeron quedaron gravemente ruinosos y descuartelados. El convento de religiosos de la Victoria, la Merced y de San Francisco, con el de religiosas, se consideraron inhabitables, y el palacio, que es el que menos ha padecido, necesita grandes reparos, por haberse arruinado mucha parte de su vivienda alta y quedado lastimados sus paredes maestras. Lo mismo sucede a las demás casas, que no se mantienen en pie, y serían menos de la mitad de las que componen este bello pueblo. Consternado el vecindario, a cierta de esta desgracia, se retiró a los cerros y colinas más altas, no sólo con el temor de que se repitieran este azote, sino también para liberarse de los movimientos extraordinarios, de los movimientos extraordinarios del mar, que una hora después del terremoto se conmovió furiosamente y empujó las aguas sobre la costa, de forma que se creyó que hubiese anegado todo el pueblo. En este conflicto, habiéndose recurrido al piadoso acto de sacar el Santísimo Sacramento, fue más majestad servido de darnos el consuelo de que las aguas no hubieran pasado de la parte de la villa que se llama la Placeta. Hoy han llegado las más tristes noticias de otros pueblos del condado, que han padecido no poco el terremoto, siendo los más sensibles las que han llegado a las costas, asegurando que las artes de Jávegas que estaban para la pesca de la sardina han naufragado casi todas, quedando sumergida o en las aguas la mayor parte de la gente que se hallaba en aquellos parajes. Dios nos mire con ojos de piedad, y a que por nuestras culpas nos ha manifestado el dedo de su justicia, nos ampare en el brazo de su misericordia. En esta línea última, que habla de la misericordia divina, lo podemos poner en relación al título del libro, La cólera de Dios. En ese periodo de 1755 hubo un importante movimiento entre los religiosos, un movimiento teológico en el que se buscaba si ese fenómeno había tenido causas naturales o sobrenaturales. Los más ilustrados, lógicamente, defendían las causas sobrenaturales, pero la Iglesia, que tenía un poder importante, un poder cultural y religioso, y se apoyaba en las clases que mandaba en el momento, pues defendía lógicamente la causa sobrenatural, y que era la cólera de Dios por el comportamiento de los hombres los que había provocado este terremoto. Fue un terremoto muy devastador que se tuvo lugar en la costa de Lisboa, que destruyó la totalidad del municipio de Lisboa y que causó grandes estragos en lo que es la costa suroeste de España, tanto Cádiz, Sevilla, Huelva, y también afectó mucho a Marruecos. El número de víctimas que este terremoto propició en la parte suroeste de España podía estar relacionado en torno a 1.300, 1.400 personas. Es el número de víctimas que propició. Cuando llega a mis manos alguna publicación, lo primero que hago, ya por deformación profesional, es tirar, lógicamente, de las fuentes documentales que el autor ha utilizado para hacer la obra. Más que las bibliográficas, me centro principalmente en qué fuentes archivísticas ha utilizado, a qué archivos ha a investigar, y eso nos da una idea perfecta de cómo ha podido, cuáles han sido esas fuentes y el criterio científico que ha tenido a la hora de realizar la obra. Fernando, en su obra, nos manifiesta que ha visitado el archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia, el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Municipal de Ayamonte, el Archivo Municipal de Huelva,
el Archivo Histórico, el Archivo Municipal de Trigueros, el Archivo Histórico Provincial, así como la Real Academia de la Historia y la Biblioteca Nacional de España, que son los centros donde podemos encontrar la mayor parte de la documentación que permite estudiar este acontecimiento. Él estructura la obra en 5 bloques, los bloques, el primer bloque habla sobre notas sobre sismología, menciona los principales terremotos acaecidos durante el siglo XVIII, la localización y magnitud del terremoto de Lisboa, todo lógicamente en base a fuentes de la época, al carecerse de aparatos adecuados para la medida. Menciona la recurrencia de los terremotos según la intensidad de los mismos, hablando del periodo en el que se puede producir réplicas de los mismos, entre 700 y 2000 años para aquellos que tienen más virulencia, como este del terremoto de Lisboa. Analiza los factores de vulnerabilidad sísmica, la distancia del epicentro y la composición geológica del suelo donde se asientan los edificios, y menciona los riesgos asociados a los maremotos que pueden afectar al litoral onubense. Igualmente, otro de los bloques que menciona en el libro habla sobre la villa de Trigueros a mitad del siglo XVIII. La mayor parte de la información sacada de las respuestas particulares del catastro de Ensenada nos habla del territorio de Trigueros, de su economía basada en la agricultura, del hábitat urbano, de cómo era la vivienda del pueblo, del castillo que en ese momento todavía se mantenía en pie del duque de Minas de Sidonia, de las instalaciones artesanales, de las categorías socioprofesionales, cómo estaba organizado políticamente el municipio, la pertenencia al condado de Niebla y el paso después al ducado de Medina Sidonia hasta la independencia de la villa de Niebla, obteniendo la condición de villa y un municipio como municipio de pleno derecho. En otra parte de la obra, en la tercera parte, nos habla propiamente del terremoto de lo que pasó el día 1 de noviembre y de cómo afectó al municipio de Trigueros, de cómo respondieron las autoridades, cómo a diferencia de Portugal, que desde el primer momento estuvieron centrándose en el primer momento en atender lo más urgente, aquí en España, como no fue un acontecimiento que afectara a todo el país, como sí afectó a Portugal, que fue gran parte del país el afectado, pues la respuesta no fue tan inmediata y fue más centrada en las autoridades locales, delegaron más en las autoridades locales en esa atención a los afectados. Y también el último bloque nos habla de cómo se implora a la misericordia divina en relación a lo que hemos mencionado del título de la cólera de Dios y de esa diatriba que hay entre si fue un movimiento ocasionado por causas naturales o sobrenaturales. El libro termina con una serie de anexos, todos sacados de las fuentes documentales que ha estado consultando, en el que se menciona las víctimas mortales que a consecuencia del terremoto y del tsunami de 1 de noviembre hubo en los distintos municipios onubenses, cómo estaba configurado el término de Trigueros y del municipio de Trigueros a mediados del siglo XVIII, la renta anual y jornales diarios de algunas categorías profesionales en Trigueros. Nos habla también de un informe municipal del 30 de enero del año siguiente, de 1756, en el que se mencionan 2 daños apreciados en los edificios de Trigueros a causa del seísmo, cómo estaba distribuida por calles la valoración del daño sufrido en las viviendas según calles, los principales damnificados del terremoto y cómo estaban dañadas sus viviendas. En fin, una serie de anexos que nos permiten perfectamente tener conocimiento de qué se produjo en 1755, cómo fue este suceso que todavía perdura en el imaginario colectivo, que es uno de las catástrofes que son recurrentes y que se mencionan como algo muy, muy grave. Y en el libro podemos hacernos una idea, lógicamente, también de cómo afectó este terremoto al municipio de Trigueros. Pues lo importante es escuchar a Fernando, que nos va a disertar sobre cómo ha ido elaborando el libro, cuál ha sido la idea, y entrará en más profundidad en analizar el mismo. Buenas tardes. Le agradezco a Luis Carlos las amables palabras que ha pronunciado esta tarde y ¿se me oye bien? Y también el haber aceptado sin dudar cuando le propuse que me compartiera conmigo este acto y lo hizo de forma sumamente generosa
Y luego también el haberme puesto en la pista, como él ha dicho, de algunos documentos que sobre el terremoto estaban en el Archivo Histórico Provincial y que me han servido para elaborar el trabajo. También le quiero agradecer al Centro Mora Claro la hospitalidad por su acogida a este acto y al Ayuntamiento de Trigueros por haber editado el libro en la colección Huellas de Trigueros y a ustedes o a vosotros, amigos, familiares, compañeros, por vuestra presencia y vuestro interés y espero que no os resulte demasiado plasta. Bueno, parece que la materia de mi libro va al compás de los últimos tiempos que estamos viviendo, donde se suceden las catástrofes y las crisis. Y si hace 6 meses, justamente hoy, se cumple ese tiempo de la catástrofe... ¿Podéis cerrar la puerta, por favor? Es que hay mucho ruido ahí afuera. Se cumplen 6 meses de la catástrofe de la Dana de Trigueros, que demostró una vez más la vulnerabilidad de nuestras modernas sociedades cuando nos enfrentamos a las fuerzas desatadas de la naturaleza. Y ayer mismo, como nuestras tecnificadas sociedades tan avanzadas y tan adelantadas en tantos aspectos materiales, quedan absolutamente colapsadas en unos instantes por un sencillo, digamos, problema de energía de la que somos tan dependientes y produce una cantidad de dificultades y de trastornos que todavía estamos sufriendo. Pues el 1 de noviembre de 1755 se produjo una de esas crisis. En este caso no fue ni por lluvia ni por un corte de luz, sino que fue por un terremoto de una tremenda violencia, que si hoy está prácticamente semi-olvidado en los libros de historia, en su día produjo una cantidad de muertos, decenas de miles de muertos, y numerosos daños materiales, sobre todo en Portugal, España y Marruecos. Esa catástrofe se viene llamando el Gran Terremoto de Lisboa, es lo que centra mi libro, y llevo desde hace unos 2 años aproximadamente trabajando sobre un estudio del efecto de ese fenómeno a nivel de la provincia de Huelva, porque a pesar de que Huelva fue la provincia que resultó más afectada en aquel fenómeno, dentro del Reino de España, por supuesto, no hay un estudio todavía de lo que ocurrió a nivel provincial en nuestra actual provincia. Y como era consciente de esa falta, pues yo me propuse hacer una investigación sobre esa cuestión, que espero tener terminada más o menos para final del verano. De ese trabajo he adelantado este libro, que es como una especie de monografía dedicada al efecto del terremoto en Trigueros, y donde tomo bastantes datos que he volcado en el estudio que estoy haciendo de la provincia, con lo cual, digamos, el estudio de Trigueros no es solo sobre Trigueros, sino también toca aspectos que están un poco por encima de esa localidad. ¿Por qué Trigueros? Por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque Trigueros fue una de las localidades que estuvo más afectada por el terremoto, no en número de muertos, pero sí en cuanto al daño material, ya que un 80% de sus edificios, de sus viviendas, quedaron inhabilitados y además todos sus edificios civiles y religiosos. Y en segundo lugar, porque Trigueros tiene un fondo documental que es rarísimo encontrar, y eso lo digo después de haber recorrido bastantes municipios, archivos municipales de la provincia. Es difícil de encontrar un fondo documental tan completo y tan bien conservado como tiene ese municipio, y eso me ha servido lógicamente para facilitarme bastante el trabajo. En el trabajo, como dice Luis Carlos, digamos, aparte de la bibliografía que he consultado sobre la materia, también he consultado los archivos tanto municipales como los archivos nacionales, y ya he citado los archivos que he visto.
a destacar sobre todo el archivo de Medina Sidonia, que es yo creo que es el mejor archivo privado de Europa y que tiene un fondo documental riquísimo, que va prácticamente desde el siglo XIII y que llega hasta nuestros días y que está en gran parte sin explotar por las circunstancias especiales que tiene el archivo en cuanto a la consulta, que no quiero entrar en muchos detalles. Bueno, para entender un poco la mecánica de los seísmos hay que acudir a la teoría de la tectónica de placas. Esa teoría se creó en los años 60 del siglo pasado y según la cual la corteza terrestre, la litografía, la litosfera, está dividida en 15 placas tectónicas que flotan sobre el magma líquido del manto terrestre. Esas placas tectónicas, aunque el suelo que pisamos nos pueda parecer que está inmóvil y que no se mueve, en realidad se mueve a una velocidad prácticamente imperceptible, pero se mueve de unos milímetros, varía según las zonas del globo. En algunas zonas se mueve a razón de unos milímetros al año y en otros casos se mueve a razón de centímetros al año, sobre todo en la parte del cinturón de fuego del Pacífico, donde la velocidad es mayor, por eso allí se producen los mayores seísmos. Esos movimientos que se producen por unas corrientes convectivas que están en el manto por debajo, como por así decir, en el líquido donde flotan, producen una serie de movimientos que pueden ser convergentes entre dos placas, pueden ser divergentes, pueden ser paralelos o pueden ser verticales. Esos movimientos van creando con el tiempo una tensión acumulada en determinadas zonas de contacto que con el tiempo generan una fractura. Cuando se llega a un punto límite de la capacidad elástica de las rocas que están en contacto, esas rocas se rompen y producen una fractura, pues una fractura vertical, horizontal, y esa fractura a su vez genera unas ondas sísmicas que son las que produce la sacudida de los terremotos. Esa es la explicación de la mecánica de los terremotos. Si os fijáis, la península ibérica en el mapa está justamente en el límite de dos placas tectónicas. Por una parte, arriba en naranja, la placa euroasiática y abajo, al revés, en naranja la placa arábiga y arriba la placa euroasiática. En esa zona hay una serie de zonas sismológicamente inestables que tienen varias fallas ya producidas y conocidas. Una de ellas es la del Banco Gorringe, que está, lo veremos ahora en el siguiente mapa, que fue la que produjo, según parece, donde estuvo el epicentro del terremoto de 1755. Si veis en este mapa, voy a coger el punzón. Si veis este mapa, aquí están, digamos, las zonas que sufrieron, digamos, el mayor nivel de afectación y la mayor violencia de las sacudidas sísmicas. Está graduada en la escala Mercalli, que va del 1 al 12, de menor a mayor. El epicentro está aquí en la zona esta de la estrellita esta, que es la zona del Banco Gorringe, y está a unos 300 kilómetros al suroeste del Cabo de San Vicente. Como veis, las intensidades que están marcadas por unas líneas en colores que son las isosistas son las líneas que unen los puntos de igual intensidad y van disminuyendo a medida que se van distanciando del epicentro. Como veis, la intensidad es máxima en el Cabo San Vicente, con una intensidad 10, mientras que en la zona del noroeste, de la zona de Navarra, Cataluña y demás, pues tiene una intensidad 4. Esa intensidad, lógicamente, tiene una traducción en el nivel de daño. Mientras más intensidad, más daños. La denominación del terremoto de Lisboa, desde mi punto de vista, simplifica excesivamente lo que fue el fenómeno. ¿Por qué?
Si desde el punto de vista territorial se hace exclusiva la definición de los daños en Lisboa, terremoto de Lisboa, a pesar de que fue Lisboa la ciudad que con diferencia sufrió los mayores daños, por ejemplo, en cuanto a número de víctimas, las cifras más fiables de los cronistas contemporáneos y demás, y fuera de las fantásticas cifras que se han dado por ahí, en torno a unos 10.000 muertos solo en Lisboa, y Lisboa tenía entonces 260.000 habitantes, era una de las ciudades más grandes de Europa. Pues de los 260.000 hubo unos 10.000 muertos. Y en cuanto a viviendas, tenía 20.000 viviendas y solo 3.000 quedaron indemnes. Casi toda la ciudad quedó arrasada. Eso es verdad, pero también hay que tener en cuenta que en otras localidades, tanto del suroeste español, sobre todo en las 3 provincias, como ha dicho Luis Carlos, Sevilla, Huelva y Cádiz, y en el noroeste de Marruecos, hubo numerosas ciudades y pueblos y villas que padecieron unos daños muy grandes. Por lo tanto, no solo es el terremoto de Lisboa, también hubo un terremoto, como hemos visto ahí en el mapa, se puede apreciar también en cuanto a los daños. Y, en segundo lugar, no solo fue el terremoto lo que produjo daño, el fenómeno más letal fue el maremoto. Después de, como el seísmo se tuvo el epicentro en el mar y estaba muy cerca de la costa, levantó un maremoto gigantesco que arrasó las costas del sur de Portugal, el sur del Reino de España y el norte de Marruecos. Y ese maremoto fue lo que produjo el mayor número de víctimas, no el terremoto. El terremoto prácticamente lo veremos más adelante en un cuadro que tengo ahí. El terremoto tuvo 5 características. En primer lugar, fue su altísima intensidad, ha sido uno de los terremotos más altos registrados nunca en época histórica. En segundo lugar, tuvo la intensidad máxima en el epicentro fue de 12. Cuando llegó las ondas sísmicas a la península, llegó bastante más atenuado, pero vamos, aún así altísima, un nivel 10, 9 y 8 en la escala Mercalli, una intensidad fuertísima. A partir del nivel 7 es cuando se empiezan a producir daños catastróficos en las viviendas. Tuvo una duración también extraordinaria para lo que son este tipo de fenómenos. Normalmente los terremotos suelen durar 1 minuto o 2 minutos. Este duró 7-8 minutos, aunque tuvo varias fases con pausas intermedias, pero eso fue otro factor que produjo muchísimos daños, porque cuando tú sometes un edificio a una continua vibración durante muchísimo tiempo, el edificio termina cayéndose. Luego las réplicas. Bueno, hay algunos sismólogos portugueses que consideran que en realidad no hubo un solo terremoto, sino que hubo 2. Primero hubo el del Banco Gorringue y ese activó un segundo terremoto enfrente de Lisboa, en una falla que se llama la falla del Valle del Tajo, y ese segundo terremoto fue el que produjo la mayor nivel de daños en Lisboa, porque estaba justamente enfrente de la desembocadura del Tajo. Es una hipótesis que, bueno, está apuntada ahí. He dicho que la duración. En tercer lugar, las réplicas, el número de réplicas. Hay algunos geólogos franceses que dicen que el terremoto de 1755 abrió en el sur de Europa una auténtica crisis sísmica. Se produjeron numerosísimas réplicas en los meses y años siguientes y esa crisis sísmica, según ellos, dice que duró desde 1755 a 1762. En España se han registrado en los últimos meses de 1755, es decir, noviembre y diciembre, y todo el año 1756, en torno a 600 réplicas. Hay que tener en cuenta que esas réplicas ocurrían a cualquier hora del día y la noche. Imaginaros la tensión continua en la que la población tuvo que vivir durante todo ese tiempo, porque podía ocurrir de madrugada, estabas acostado y en ese momento llegaba una réplica, algunas de ellas muy fuertes, incluso de nivel 6, de la escala Mercalli, y tenías que salir inmediatamente corriendo, y eso continuamente, y a lo mejor en ese día salían 5 réplicas o 4, y no estabas nunca tranquilo. La gente en los primeros meses, los primeros días del terremoto no quería volver a las casas, no se atrevían a volver porque tenían miedo de que se les cayera encima. La cuarta característica fue el maremoto que levantó, que como he dicho antes fue el fenómeno más letal, no el terremoto en sí. Y, en último lugar, fue la gran superficie afectada. Las ondas sísmicas se sintieron en el centro de Europa, en Alemania y Suiza. Y las olas llegaron a Centroamérica y a las costas de Brasil.
Bueno, en este cuadro he puesto las víctimas oficiales que se registraron. He puesto un cuadro comparativo para que veáis varias localidades de Huelva, el total de la provincia de Huelva y el total de España. Son datos aproximados. Muchos de los fallecidos fueron arrastrados por el mar y los cuerpos nunca llegaron a aparecer. Luego, en realidad, no eran muertos, eran desaparecidos, pero bueno, básicamente eran muertos. Y, como veis, el fenómeno... Bueno, también la gente que murió en los días siguientes del terremoto, que no están contabilizados en estas cifras, tanto los que murieron por infarto debido a las continuas réplicas y a la tensión y demás, los síncopes, etcétera, y luego, además, la gente que, como digo, falleció, pues arrastró las olas y nunca aparecieron. Esos cadáveres no están contabilizados como fallecidos. Si vamos a la última línea... ¿Veis? El total de España hubo 61 muertos por el seísmo, mientras que en el tsunami murieron 1.214, 20 veces más. El maremoto fue 20 veces más letal que el seísmo. En Huelva, que fue la provincia, como veis, más afectada, de los 61 muertos en el terremoto, 13 murieron en Huelva, en la provincia de Huelva, pero 942... de los 1.214 murieron en Huelva. Como veis, la mayor parte de esos muertos se produjeron en las costas, Ayamonte, Lepe, Huelva, La Redondela. Y esa cifra indica que el fenómeno, lo que mató a la gente fue el maremoto, sobre todo. Ese índice de muertos se explica porque en aquella época, en ese momento, estaba en pleno auge la pesca de la javega, que es la pesca de la sardina. Habían venido una serie de compañías catalanas y valencianas a Huelva y venían con la familia, venían los padres, los hijos, y se instalaron en las costas de Huelva para hacer la práctica de esa pesquería. Tenían unos asentamientos provisionales, unas chabolas, cabañas allí en las playas y estaban faenando, pues ese día el mar estaba muy tranquilo, no había apenas viento, ellos estaban faenando en la costa, otros estaban en las playas y cuando llegaron las olas a toda esa gente se los llevó por delante porque el mar inundó varios kilómetros adentro, no les dio tiempo a escapar. El seísmo, por otra parte, tuvo una particularidad y es que la primera fase del seísmo fue bastante suave y además vino precedida de un rumor subterráneo que alertó a la población. Aquel día era el día festivo, era el día de Todos los Santos, fiesta importante en el calendario católico y la gente estaba oyendo misa. Iba camino de misa, porque iba a empezar a las 10. El terremoto empezó a las 10 menos 8 minutos, a las 9:52. En ese momento mucha gente entraba en la iglesia, pero cuando se produjeron esa fase inicial del ruido subterráneo, pues que duró sobre 1 minuto aproximadamente, la gente tuvo tiempo de salir de las viviendas y de las iglesias. Y entonces, y como además eran casi todos pueblecitos pequeños, con las zonas libres, digamos, el campo y eso, bastante accesible, pues le dio tiempo rápidamente a ponerse a salvo en sitios donde no había construcciones, con lo cual, digamos, también explica ese bajo nivel de fallecidos. En cambio, en Lisboa, callecitas estrechas, pisos de varias plantas, la gente cae en las escaleras, se quedan aisladas en los pisos superiores, no pueden bajar, las casas se caen, los escombros caen sobre las calles, impiden que la gente pueda pasar por encima, un polverío enorme cubrió toda la ciudad, no se veía apenas, pues explica también el mayor número de muertos que hubo en las grandes ciudades. En Sevilla pasó algo parecido. Bueno, el siguiente cuadro es el de la afectación en los edificios, en los inmuebles. Este cuadro lo he construido en base a dos fuentes fundamentales, una el catastro de Ensenada y otro los informes oficiales que hicieron tanto los funcionarios reales como los funcionarios municipales. Después del terremoto fueron muchos pueblos, muchos alcaldes y regidores que ordenaron realizar una serie de inspecciones en sus respectivas localidades para ver en qué situación habían quedado
las casas. Y de esos informes, pues únicamente de los 66 localidades de Huelva, solo he conseguido localizar en torno a una decena de informes, pero la mayor parte de los informes son muy poco explícitos. Únicamente he encontrado 4 pueblos con bastante detalle en la información, que son Gibraleón, Huelva, Moguer y Trigueros. Esas informaciones tienen como 2 problemas. Uno, las posibles exageraciones, porque los concejales y demás estaban interesados, lógicamente, en hinchar las cifras de daños para justificar luego las rebajas de los impuestos ante el rey y los señores. Y, por otro lado, es la imprecisión. Los albañiles utilizan, que eran los peritos que hicieron los reconocimientos, utilizan un lenguaje sumamente ambiguo y poco, digamos, homogéneo, que impide también sacar unas conclusiones demasiado rigurosas, ¿no? Hablan de casas medio en ruina, casas lastimadas, casas inhabitables, casas dañadas, y muchas veces no se sabe muy bien a qué se refieren. Las 2 poblaciones de mayor daño, como veis en el cuadro, son Trigueros y Huelva, con una matización, y es que mientras en Trigueros el fenómeno se debe de imputar sobre todo esas destrucciones al temblor, en el caso de Huelva fueron 2 fenómenos, el temblor y el maremoto. Huelva, la parte sur de la ciudad, quedó sumamente dañada, con lo cual el porcentaje de casas y viviendas afectadas también se debe de imputar al terremoto. ¿Cuál es el factor geológico que en principio podía explicar el mayor daño de Trigueros? Pues hablando con los geólogos, parece que se trata de que el subsuelo de Trigueros está constituido por terrenos arenosos y limosos, limo y arcillas, que tienen muy mal comportamiento en la sacudida sísmica, mientras que en otras localidades donde el suelo es, digamos, más fuerte, con rocas y gravas y demás, y eso, pues resisten mejor la sacudida. Esa puede ser, digamos, una explicación de punto de vista geológico. Este cuadro es un cuadro del total de daños que tuvo Huelva. Se hizo en diciembre, o sea, un mes después del terremoto, y como veis está repartido por calles. A la izquierda, luego tiene una serie de columnas donde vienen reflejados los daños en reales de Bellón, las parroquias, los conventos, las ermitas, los molinos y las casas. De las casas, Huelva tenía entonces 868 viviendas, de las cuales quedaron lastimadas 406, mientras que inhabitables eran 236, caída 181. Además, en la parte de abajo del cuadro, esta parte de aquí, aunque no se ve con claridad, ahí relaciona todos los daños que hubo en bienes muebles. Bueno, relaciona no, dice que además de los daños en inmuebles, con esas valoraciones, esas tasaciones, hubo otros muchos daños que no se han valorado, lo dice en granos, aceite, vino, ropa, muebles, caudales, arte de pesca, embarcaciones, etcétera. Todo eso no se valoró, pero evidentemente eso fueron pérdidas de los vecinos de Huelva. Por compararlo con el anterior cuadro, este corresponde a Trigueros. Como veis, tiene un índice de concreción muchísimo mayor, porque está hecho, primero numera las 666 casas que tenía entonces Trigueros, la numera de la 1 a la 666, que es la columna de la izquierda, y luego describe en cada una de ellas el nombre del titular, el estado en que había quedado la vivienda, las obras que necesitaba para su reparación y el valor de las reparaciones. El valor está hecho en ducados. Para que tengáis una referencia del valor de esa moneda en aquella época, el salario, bueno, un ducado equivalía a 11 reales de Bellón, y el salario de un obrero agrícola estaba en torno a 2,5 reales diarios. Eso para que tengáis una idea de cuál era el tamaño de los daños. Bueno, en aquella época, a mediados del siglo XVIII, Huelva dependía básicamente de 2 instancias institucionales.
Por una parte estaba el rey, que tenía aproximadamente 1/3 de los municipios, normalmente del Andévalo y de la Sierra, es decir, las zonas más pobres, mientras que las zonas más ricas, que tenían mayor, digamos, producción económica, pertenecían a diversos señoríos jurisdiccionales. De ellos, los más importantes era el Ducado de Medina Sidonia, que tenía en torno a 21 villas y lugares, los 2 marquesados, el de Gibraleón y el de Ayamonte, y el condado de Altamira, que tenía varios pueblos de la zona de la sierra. Aparte de eso, había otros señoríos menores. Bien, y ambas instancias, el rey y los señores jurisdiccionales, como dice Luis Carlos, descargaron la iniciativa en los ayuntamientos. Los ayuntamientos hicieron lo que pudieron, los pobres, pues estaban completamente endeudados. Entre ellos, como se puede ver ahí en el cuadrito, la vigilancia de las calles, porque los pueblos quedaron los primeros días desiertos, había el riesgo de que los amigos de lo ajeno se apropiaran de los caudales que habían quedado todos esparcidos en los pueblos sin ningún tipo de control, para hacer, digamos, también el reconocimiento de las viviendas, apuntalando las viviendas que se podían salvar, derribando las que estaban en peor estado, limpiando las calles para poder restablecer la circulación. Hubo que alojar a los damnificados que habían quedado, digamos, sin techo a las puertas del invierno con sus familiares, niños, inválidos, etcétera, y tuvieron que alojarse en cabañas en el campo, o bien en los cortinales. Cortinales son como una especie de huertas o lo que sea, espacios abiertos dentro de los pueblos, en los establos, en los almacenes, o en casas de amigos, familiares o lo que sea. Hubo que también proveer de alimento a los afectados también, porque los pueblos, muchos de ellos quedaron sin las tiendas destruidas, hubo que traer alimentos de otros pueblos. Y solicitaron sobre todo la rebaja de las deudas que les correspondían a los ayuntamientos ante el rey y el duque. Esas rebajas se produjeron tarde y con muy poca generosidad. No voy a entrar en muchos detalles, está explicado en el libro y por no alargarme más. En cuanto a las explicaciones, en Europa el terremoto originó una conmoción tremenda. Creó una conmoción tremenda tanto por el número de muertos como por el nivel de destrucciones. La ciudad de Lisboa en aquella época era el centro de un imperio colonial, era de los más importantes de su época, una ciudad boyante, comercialmente muy importante y además había sufrido una serie de daños enormes, ¿no? La cantidad de muertos que se produjeron, y no solo muertos en general, sino muertos inocentes, niños, mujeres, clérigos, ancianos, y se preguntaban, pero bueno, ¿cómo es posible que en dos países que son, digamos, la avanzada del catolicismo en Europa, Portugal y España, hayan sido los más damnificados? ¿Cómo es posible que se hayan producido esos muertos en las iglesias cuando los fieles acudían a rendir culto a la divinidad? ¿Cómo es posible que haya sido justamente en una de las fiestas más señaladas del catolicismo? Eso generó un debate filosófico, intelectual y moral muy importante en Europa. Intervinieron en él grandes filósofos como Voltaire, Rousseau, Kant, Leibniz, y por otra parte la jerarquía tanto protestante como católica. El terremoto también destruyó esa imagen optimista de los ilustrados sobre la naturaleza, sobre la posición del hombre, la capacidad de la razón y de la ciencia para entender los mecanismos de la naturaleza, porque en realidad en aquella época la geología no estaba desarrollada. Entonces, esa incapacidad para dar una explicación racional de lo que había ocurrido
pues fue aprovechada por la Iglesia Católica para imponer, sobre todo en los países, digamos, del sur de Europa, Portugal, España, Italia, una visión providencialista de lo que había ocurrido. Dios gobernaba el mundo, no se movía una hoja si Dios no lo quería, la voluntad divina era omnipotente y Dios ejercía la justicia divina. Si el hombre pecaba, si el hombre incumplía las directrices de la Iglesia y las órdenes del Altísimo, Dios ponía en marcha su justicia y castigaba a los impíos. Esa era la visión católica. ¿Cuál era el remedio? El remedio era solicitar la misericordia divina para aplacar la cólera de Dios y hacer que Dios se apiadara de la insignificancia del hombre. ¿Qué pasa? Que esa visión providencialista dominaba en España, no en Europa, donde la minoría ilustrada tenía más influencia y más fuerza, pero en España, digamos, aquí dominaba sobre todo la visión de la Iglesia Católica, porque en aquella época, aunque todavía la Iglesia ya había perdido gran parte de su influencia, todavía ejercía un control social muy grande a través de la Inquisición y de las autoridades eclesiásticas, etc. La Iglesia sostenía hay que pedir el perdón, hay que nombrar, hay que realizar actos exteriores para demostrar nuestro arrepentimiento. En los días siguientes y meses siguientes fueron numerosísimos los actos expiatorios que se celebraron en toda España, procesiones, rogativas, vigilias, ayunos, sermones en las iglesias, etcétera, y esa demostración del arrepentimiento divino debía de ejercerse no directamente porque el hombre no estaba capacitado para dirigirse directamente a Dios, sino a través de algunos abogados celestiales, bien las patronas o patronos de cada localidad, por ejemplo en Valverde la Virgen del Reposo, en Niebla la Virgen del Pino, en Moguer la Virgen del Rosario, etcétera, o a través de determinados patronos especiales como San Francisco de Borja y San Felipe Neri, que tenían una reconocida experiencia como protectores contra los terremotos. Y por eso, en los siguientes días y meses después del terremoto, fueron numerosísimas las localidades que hicieron esos votos a favor de esos santos. Bueno, y ya para terminar, no quiero dejar de poner estas palabras de uno de los principales cronistas del desastre, que fue Agustín de Montiano. Era un ilustrado presidente de la Real Academia de la Historia y que no voy a reproducir porque está puesto ahí. Me parece que esa reflexión, digamos, recoge un poco el resumen de cómo vieron los contemporáneos lo que ocurrió en aquella desastre. Bueno, pues en principio, por mi parte, he terminado. Han sido 33 minutos de exposición. Y si queréis, pues, alguna cuestión que queráis plantearnos a Luis Carlos o a mí, pues tendré mucho gusto en... ¿Por qué el terremoto en Triguero y no el terremoto en Huelva? Pues yo estuve de secretario. Yo estuve de secretario en Triguero y no estuve de secretario en Huelva. No, pero... ¿Que por qué el terremoto en Triguero y no el terremoto en Huelva? Ya lo he explicado un poco por encima. Claro, ya lo he explicado un poco por encima. Mira, Triguero tiene un legajo exclusivamente dedicado al terremoto. Ese legajo recoge unos autos judiciales. En aquella época las autoridades y los funcionarios eran sumamente solemnes y muy aficionados a la jerga jurídica y todo esto, y entonces hicieron unos autos para, digamos, acreditar lo que había pasado. Entonces hicieron una serie de testimonios a testigos que declararon, cada uno dijo lo que vio, lo que experimentó en el terremoto, lo que sintió, cosa rara porque a través de esos
declaraciones, ve un poco cómo se reflejó dentro del coco de cada uno aquella experiencia traumática que debió de ser brutal. Recoge también una serie de informes técnicos, informes de los regidores y demás y eso. Entonces, todo ese conjunto de documentación yo no lo he encontrado en ningún otro archivo municipal. El único, digamos, más parecido al del archivo de Trigueros es el de Ayamonte. Y un poco también el de Huelva, pero el de Huelva es menos explícito. Y fundamentalmente fue por ese motivo, porque me facilitaba mucho, lógicamente, es que te da casi el trabajo casi hecho, luego hay que elaborarlo, lógicamente, y todo eso, pero bueno. ¿Se ha estudiado el terremoto en otra, por ejemplo, en Extremadura, en unas jornadas que hubo sobre el terremoto en Llerena? Porque en Extremadura le afectó a la parte mía, cada uno tira para su sí. En la parte de Llerena y toda esa zona, Feria y todo, se notó bastante el terremoto. La localidad de fuera de Andalucía donde más muertos hubo por el terremoto fue Coria, sí, donde hubo 21 muertos. Coria en Cáceres. Coria en Cáceres. Cáceres, sí. Extremadura, ¿no? Sí, Extremadura. Hubo 23. Yo, en las cifras oficiales que he visto son 21. Pero vamos, si son 23, no me voy a, por 2 muertos más, 2 muertos menos, no me voy. Sí, ya he dicho que estoy haciendo ahora un trabajo sobre la provincia de Huelva, porque este trabajo es local, una monografía de Triguero, pero estoy haciendo uno sobre el conjunto de la provincia de Huelva, que espero tener terminado para finales del verano, más o menos. Querría presentarlo al premio Díaz Hierro, que es un premio de investigación que se va a hacer en Huelva. Se hace todos los años, lo convoca el ayuntamiento y, bueno, a ver si tengo suerte. De todas formas, ese trabajo va a tener, digamos, una edición un poco más difícil porque no sé si mi amigo Rafa de la editorial Niebla le va a interesar publicar más cosas del terremoto, que ya está bien de terremoto. Bueno, he hablado también con la Diputación y me han dicho que a lo mejor también me lo publican, el trabajo de la provincia. Quería también organizar para el mes de noviembre una jornada sobre el terremoto. La Diputación organiza unas jornadas de Huelva en ese mes, noviembre, y estuve hablando con el presidente y me ha dicho que probablemente me lo podían incluir dentro de los actos de las jornadas de Huelva. Bien la presentación del libro que haga o bien esas jornadas que las tendría que organizar con varios ponentes y eso para darle un poco de publicidad, porque es que Huelva esa historia no la conocemos bien. Solo conocemos un poquito así por encima de lo que ocurrió, pero no sabemos con detalle muchas cosas que son interesantes y que conviene, digamos, tener presente porque son nuestras raíces. El terremoto fue un antes y un después, porque a partir de ese momento hubo una cierta revolución arquitectónica en Huelva. Muchos de los edificios proceden después del terremoto. Se reconstruyeron numerosas edificaciones religiosas, sobre todo muchas torres que se cayeron, y vinieron arquitectos reputados traídos por el arzobispado de Sevilla, intervinieron en esas obras y gran parte o muchas de las torres que tenemos ahora, por ejemplo la de San Pedro y la de la Concepción, proceden de esa época. De alguna forma fue un revulsivo para la arquitectura de Huelva. Todas las crisis traen una oportunidad para cambiar, ¿no? Si tú quieres decir alguna cosa. Yo quiero... Una pregunta. Sí, una pregunta. Bueno, ¿A mí? ¿Sí? yo sí. Dime. Bueno, mi nombre es Antonio Eugenia Rivero y yo soy de Trigueros. Entonces, como triguereña, mi hermana que está aquí también, primero agradecerle pues el estudio que ha hecho. Pero no me llames de usted, por favor. Sí, vale. Agradecerte el haber tenido tiempo para dedicarte a ese estudio que has hecho y que, bueno, tantos archivos como has buscado y como has tenido que mirar. Y también agradecerte pues que hables bien de Trigueros, en el sentido de que el ayuntamiento, bueno, históricamente Trigueros ha sido un pueblo muy importante. Nos damos cuenta que en esa época en que sucede el terremoto ya había un convento de los jesuitas,
con lo cual era una villa bastante importante y creo que las cosas se hacían bien en cuestión de papeleo en ese momento. Y la prueba está en que todos esos documentos siguen existiendo en el archivo, ¿no? Y después también me ha llamado la atención las cifras que has puesto ahí de los muertos, ¿no? Hay un libro que está editado en el 2001 por el Ministerio de Fomento y que trata, pero es sobre el terremoto de Lisboa, titulado tal cual, en España. Y entonces trata, supongo que lo has leído, por supuesto, y entonces ahí curiosamente no viene nada de Trigueros. Entonces, claro, si se supone que Trigueros, se supone no, está demostrado que Trigueros fueron los efectos bastante devastadores, ¿por qué este señor que edita el libro, digo yo, oye, lo podía haber puesto también? Viene Ayamonte, viene Bollullo, efectos que tuvo en Bollullo, y no venía Trigueros. Así que gracias otra vez por lo menos haber sacado la luz a Trigueros lo que pasó allí en ese momento. Gracias. Sí, verás, el libro a que te refieres se llama Los efectos del terremoto de Lisboa en España, me parece, algo así, ¿no? Sí. Y lo publicó el jefe de Servicio Geológico del Instituto Geográfico Nacional, se llama José Antonio Solares, no sé qué, sí. Martínez Solares, perdona. Ese señor es geólogo, no es historiador. Y él es geólogo, no es historiador. Él toma como base, verá, es que, no lo he dicho, lo digo ahora, el rey Fernando VI, que era el que gobernaba España entonces, o reinaba en España entonces, el 8 de noviembre le ordenó al Consejo de Castilla, a Diego de Roja, que era el presidente del Consejo de Castilla, obispo de Cartagena, me parece que era, y le ordena que haga una encuesta nacional de todos los daños que hubo en todo el país. Los monarcas ilustrados tenían una obsesión por los datos estadísticos y querían saber qué es lo que había ocurrido en su reino, y entonces le encargó esa encuesta al arzobispo de Roja y al Consejo de Castilla para que hiciera esa encuesta a nivel de toda España. Entonces el arzobispo de Roja mandó una circular a los pueblos más importantes de la provincia de España, y donde venía una serie de preguntas: a qué hora ocurrió el terremoto, qué daños hubo, si hubo signos premonitorios, qué muertos hubo, etcétera. Y se lo mandó a una serie de localidades que él consideraba los más importantes. Trigueros no está entre esas localidades. De las 66 localidades, bueno, entre villas y lugares, villa es, digamos, municipio de pleno derecho y lugares equivalentes a aldea. Pues bien, entre las villas y lugares de Huelva había 66 poblaciones. De esas 66 poblaciones solo se conservan 26 respuestas de municipios, entre ellos no está Trigueros. Y Martínez Solares lo que hace es recoger esa encuesta que se conserva íntegramente en el Archivo Histórico Nacional y que es una de las encuestas macrosísmicas mejores de las que se conservan de época histórica. El Marqués de Pombal hizo una reproducción de esa, en Portugal, hizo una reproducción de esa encuesta en su país, en Portugal, tomando un poco como muestra las encuestas españolas. Y Martínez Solares, como digo, hizo su estudio a través de un historiador que se llama Fernando de la Torre, que había recogido la información previamente. Hubo incluso una polémica entre los dos porque Martínez Solares no decía que había usado el trabajo de Fernando de la Torre, pero el caso es que Trigueros no estaba incluido, por eso no lo incluye. Dime. Ha hecho mención antes, es que el libro no me lo he leído, la verdad. Está en internet, lo puedes descargar si quieres en internet, si buscas Martínez Solares. No, el libro tuyo. El tuyo, el mío. Tuyo. No lo he leído porque vale. Yo sé que estuviste en Trigueros. Sí, hice la presentación el 14 de marzo. Pero yo no estaba y además no me he enterado ahora de pasada. Entonces, 14 de marzo la hice en Trigueros, sí. En el convento. En el convento, sí, lo sé, que estuvo el alcalde y todo, y bueno, sí. Sí, estuvo Vidal y Benito. Sí.
Entonces, Iteo Donoire. Sí, yo tengo otra pregunta. Bueno, antes no era una pregunta, ahora sí es una pregunta. Has dicho antes, has nombrado que los efectos del terremoto también fueron bastante importantes en Marruecos. Y entonces, en el libro de este señor que acabas de editar, que acabas de mencionar, también lo menciona Marruecos. Llega a decir que hay una ciudad que desaparece totalmente, comparándolo un poco con los efectos que había habido en la parte del Cabo San Vicente para acá. Mi pregunta es, ¿tú tienes alguna información al respecto de esa parte de Marruecos o me puedes decir algo al respecto? Porque es que a mí me interesaría quizás. Sí, mira, ahí, bueno, si quieres te puedo pasar algunos documentos que hablan de, digamos, los desastres del terremoto en Marruecos. Básicamente lo que conocemos es a través, verás, en aquella época, a pesar de que resulte un poco raro, a mediados del siglo XVIII, todavía había prisioneros españoles capturados por los piratas marroquíes. Salé, por ejemplo, era un núcleo de piratas muy importante. Entonces, había muchos prisioneros, bueno, muchos, no sé si muchos o pocos, había prisioneros españoles que estaban presos en Marruecos. Entonces, allí había varias congregaciones de frailes, sobre todo mercedarios y franciscanos, que los franciscanos no hacían redención. Redención es hacer de intermediario entre los familiares españoles y los piratas marroquíes para rescatar a los españoles, como le pasó a Cervantes. Y los franciscanos lo que hacían era pacto espiritual, o sea, ayudar a los prisioneros manteniéndoles la fe y demás. Y hay un informe muy interesante de un padre franciscano, el rector, o no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, del convento de los franciscanos en Meknes, que recoge los informes que le habían transmitido sus contactos de todo lo que había ocurrido en Marruecos. Menciona esa ciudad, que ahora mismo de cabeza no recuerdo el nombre, pero menciona muchísimos daños que hubo en numerosas ciudades de Marruecos: Rabat, Salé, Fez, Tetuán, Tánger, Casablanca. Todas esas ciudades sufrieron numerosos daños, sobre todo el maremoto. Cuando estaban pescando los pescadores marroquíes, pues el maremoto arrasó y sobre todo las ciudades portuarias sufrieron bastante con el maremoto. Ese informe y otros del cónsul inglés, que se lo transmitió a través de Gibraltar al gobierno de Madrid, también informa de los daños que hubo en Marruecos. Básicamente son esos dos informes los que yo he conocido que hablan de lo que ocurrió en Marruecos. Marruecos aproximadamente, bueno, no lo he dicho antes, el total de muertos a nivel nacional, por llamarlo de alguna forma, fueron de unos 12.000 muertos en Portugal, tanto por el seísmo como por el terremoto, unos 5.000 muertos en Marruecos y unos 1.300 muertos en España. De esos 1.300 muertos, ya lo hemos visto antes ahí en el cuadro ese, unos 900 y pico fueron de Huelva, o sea que prácticamente un 80 y tanto % de los fallecidos fueron en nuestra provincia. Por eso me parece que fue un hito importante que debíamos de tener en cuenta en nuestra historia. Si tenéis alguna pregunta más, pues... No sé, perdona, Luis Carlos antes quería decir algo y... Era simplemente un apunte a colación cuando le han hecho la pregunta, cuando te hicieron la pregunta referida a por qué en Trigueros. Cuando uno hace un trabajo de investigación, tiene la idea de cuál es el trabajo de investigación, pero después, dependiendo de las fuentes documentales, la mayor o menor profusión de fuentes documentales que haya, pues así debe derivar el estudio. En este caso, en el momento que, además de haber sido secretario de Trigueros, un pueblo con el que tiene mucha relación, si encuentra una fuente fundamental que te aporta contenido para hacer la obra, pues tiene el trabajo prácticamente. Yo darte las gracias por el esfuerzo, por la publicación, por el trabajo que has hecho, por recordar a todos los onubenses y a todo el mundo este acontecimiento tan traumático, que lo mencionamos, lo menciona el terremoto de Lisboa, pero que verdaderamente, como tú dices, ya la gente no tiene conciencia real de lo que verdaderamente pasó, y este trabajo nos pone
pone en conocimiento de todo el mundo cuáles realmente fueron los acontecimientos que sucedieron y animarte a seguir trabajando en esta línea, como tú dices, a que acabe la siguiente publicación y si puedes meterte con las jornadas, pues mucho mejor, porque es un acontecimiento que aunque te dice que hay mucho escrito, pero falta todavía, falta bastante para hacer un estudio global que ponga en situación, en contexto, qué pasó en Huelva en este periodo. Muchas gracias, Fernando, y creo que merece un aplauso por la intervención.